Entonces vamos a ir empezando, porque nos pidieron que fuéramos un poquito más breves, así que bueno, igual ya teníamos la idea de hacerlo un poco más corto, porque se me ocurrió invitar para el próximo mes a la doctora Botaro, que nos va a hablar de diagnóstico prenatal, de toda esa parte del equipo prenatal. Entonces, alguna parte que yo había preparado va a ser más breve porque después la vamos como a repasar. Entonces, si todos me escuchan, voy a ir dando comienzo. La idea hoy era que seguía en el cronograma, era un poco el diagnóstico prenatal y su abordaje. Yo lo había dividido en dos etapas, en dos cuestiones, pero ya les digo, después se me ocurrió invitar a la doctora Botaro y con gusto aceptó, pero ya para hoy no podía, tenía un compromiso. Entonces, alguna cosa la vamos a ver un poco por arriba para que ella después lo pueda profundizar. Entonces, lo dividí en dos partes, y en la primera parte vamos a hacer un poco de introducción, vamos a hablar de la información y la comunicación, y algo del feto sobre paciente. Este es un tema que da para todo un día, pero vamos a intentar aproximarnos un poco a esto, ¿no? A ver, espera que voy a cerrar acá, porque si no, no veo. Entonces, ¿qué es el diagnóstico prenatal? No es que yo considere que ustedes no lo saben, simplemente para poner en común y repasar en voz alta algunas cosas. Las técnicas de diagnóstico prenatal son un conjunto de pruebas diagnósticas realizables durante el embarazo para intentar identificar la presencia de posibles defectos congénitos en el feto o bien factores de riesgo maternos que pueden requerir controles estrictos. Entonces, el diagnóstico prenatal es muy amplio, son muchas cosas las que buscamos. ¿Y para qué nos habilita? Nos habilita para tomar decisiones. ¿Ah? O sea que cuando uno está evaluando un diagnóstico prenatal, está planteando acciones que van a terminar en una toma de decisión. Que puede ser realizar un tratamiento intraútero, por ejemplo, o la interrupción, en el caso de un feto inviable, y sobre todo en la mayoría de los casos, vamos a preparar el nacimiento de ese bebé. Entonces, desde que se hace el diagnóstico hasta que nace el bebé, que a veces hay mucho tiempo, otras veces no, pero sea cual sea el tiempo, tiene que aprovecharse en conocer a la familia, a estos papás, qué expectativa tienen, ayudarlos a aceptar la realidad y ir preparando el nacimiento de este bebé. ¿Debería tener consentimiento el diagnóstico prenatal? Bueno, nuestro país tiene muchas leyes que acuerdan que todo procedimiento de atención médica debe ser acordado entre paciente o su representante. O sea, nadie puede hacer nada en contra de la voluntad de la mujer. O sea que siempre tiene que ser bien explicado, los pros y los contras, y no nos podemos enojar si hay... hoy en día hay mucho marketing de todo el screening y todo lo que se hace en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, la gente más bien lo exige, ¿no? Pero puede pasar que haya alguna paciente que no quiera someterse a un screening, de golpe por su aspecto religioso, no se plantea nunca jamás hacerse un aborto en caso de un feto inviable, entonces no quiere ser sometida a un screening. Y es un derecho, ¿ah? Lo que pasa es que hay que saber explicar los pros y los contras de continuar con el embarazo, ¿sí? Porque el embarazo no es inocuo tampoco, ¿no? Entonces el paciente tiene derecho a recibir esa atención, pero hay que explicarle las consecuencias de la negativa. La ley del Código de Ética Médica también exige al médico un respeto de libre decisión del paciente, ¿verdad? Nosotros tenemos obligación de informar,
no de convencer, ¿sí? De informar los pros y los contras, y obviamente dar nuestra opinión si lo consideramos correcto, pero no de convencer o de orientar hacia lo que nosotros queremos y nada más. ¿Ya? La información tiene que ser completa y tiene que asegurarse de que la entendió, ¿sí? Y en ese sentido, y siempre dejando constancia en la historia clínica, obviamente, aunque sea un rechazo. Por ejemplo, se hace un screening, se considera de alto riesgo y se quiere hacer una punción amniótica o algo. Bueno, es un procedimiento invasivo, requiere el consentimiento de la paciente, y si la paciente no lo quiere hacer, nosotros, más que explicar los pros y los contras, porque también tiene sus riesgos, no podemos hacer. Con esto se chocan todos los días la gente que hace las ecografías, que atiende los embarazos. Los obstetras están permanentemente en esta vuelta, y nosotros nos involucramos desde que empiezan a haber algunos síntomas, algunos elementos de alarma. El screening o cribado se define como la aplicación sistemática de una prueba para identificar a sujetos con un riesgo elevado de sufrir un desorden específico. ¿Ah? Ojo, que habla de riesgo elevado, no dice que lo tiene, ¿ah? Porque muchas veces lo damos como un hecho, decimos, tiene la translucencia nucal alta, ¿no? Ahora vamos a ver. Con el objetivo último de iniciar una investigación más exhaustiva a emprender una acción preventiva directa. O sea, cuando uno encuentra un signo de alarma o un resultado clínico de sangre que alerta, bueno, empieza a poner en marcha otros estudios que van a ayudar a especificar más. El screening tiene una historia desde 1933, donde se empezó con elementos clínicos, antes era la edad materna, y aumentaba el riesgo de anomalías cromosómicas. En 1968 se seleccionaba por encima de los 35 años, y se les aconsejaba ahí a someterse a pruebas diagnósticas, o sea que ya se empieza a la edad empezar a pruebas diagnósticas. En 1983 se programa el cribado alfa-fetoproteína en suero materno, más la edad, eso aumentaría el riesgo de síndrome de Down, por ejemplo. ¿tá? Y después en 1987 se agregan la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? El estriol no conjugado, junto con la edad materna, ¿verdad? Todas estas sustancias son de la placenta o del feto, y se pueden ver en distintas zonas. Esto sumado a la edad materna nos da un factor de riesgo, y se ponen en marcha otros estudios. Entre 1985 y 1990 se introduce la ecografía de cromosomopatías mediante la medida de pliegue nucal, entre las 10 y las 13 semanas. En 1991, niveles bajos de proteína plasmática asociada al embarazo, en sangre materna, obviamente determinada antes de las 14 semanas, se asocia a síndrome de Down. Entonces, en 1992, la utilización conjunta de esta proteína con la beta-HCG libre, más la edad materna, más la translucencia nucal, da un cribado para síndrome de Down en el primer trimestre de gestación. Así es como va surgiendo el cribado de alguna manera. Entonces, frente a la aparición del screening genético prenatal, también surgen algunas herramientas internacionales que exhortan al respeto por la vida y la dignidad humana, considerando que el uso de estos procedimientos debe ser regido por principios éticos. En toda la medicina, a medida que avanza la medicina, hay que poner otros límites éticos, basados en lo correcto para el ser humano. El ser humano ahora, aquí, ahora y futuro. Entonces,
debe estar regido por principios éticos, médicos, legales, obviamente, no se puede hacer nada ilegal, y sociales a fin de prevenir cualquier abuso. El diagnóstico y el screening genético debe estar siempre acompañado por un asesoramiento genético, que en ningún caso debe tener un carácter directivo. O sea, uno no puede asesorar para que no nazcan malformados, por ejemplo. Uno tiene que asesorar y dejar a libre decisión de la madre. Y los procedimientos de laboratorio deben de realizarse en instituciones cualificadas, o sea, los resultados deben ser de valor. Las ecografías deben ser hechas por gente con experiencia, o sea, debe tener todo su aval académico. El libre consentimiento informado de la persona en cuestión, o sea que debe dar su consentimiento de alguna manera, y toda información es de carácter personal, o sea que cualquier información que se nos dé en este contexto, como en cualquier otro contexto de la medicina, se riñe al secreto profesional. ¿Cuáles son las técnicas que podemos usar? Están las no invasivas, la ecografía, el Doppler, marcadores bioquímicos en sangre materna, el ADN libre fetal en sangre materna. Estas serían no invasivas. Pero están las invasivas, donde una vez que aparecen los otros, uno va y propone estas invasivas, a veces en el mismo día, y una persona duda, porque también tienen sus riesgos de rotura de membrana, de pérdida de embarazo, entonces, digamos, no son tan fáciles como las otras de decidir que saquen un poco de sangre a que me puncionen el amnio o algún tejido fetal. Entonces la biopsia corial, la amniocentesis, la punción del cordón fetal, biopsia de otros tejidos, y la fetoscopía, la embriofetoscopía, son otras técnicas invasivas, ¿verdad? Entonces, cuando uno realiza una ecografía, al inicio del embarazo, si es menor de 10 semanas, lo convoca a una nueva cita para ecografía. Si es mayor de 14 semanas, empieza con el programa del primer trimestre, con el cribado del primer trimestre. Entre las 10 y las 14 semanas uno invita a hacerse el screening, que puede no someterse al programa, o sí puede. O sea que el examen de cribado va a revelar precozmente la posibilidad de un problema, ¿sí? No es la certeza. Entonces, tenemos marcadores, o sea que es bastante específico, relativamente específico, aunque no diagnóstico, de una determinada anomalía que permite individualizar el riesgo. O sea, ya nos vamos acercando a algo más específico. Pero ¿qué pasa con estos marcadores? Que tienen falsos positivos, tienen falsos negativos, o sea que no son 100, no tienen una certeza del 100%. La suma de ellos es la que nos va a acercar al 100%. Entonces tenemos epidemiológicos, como decíamos, la edad materna, los antecedentes maternos, si tuvo otras pérdidas, etc. Los ecográficos, tanto en el primer trimestre como en el segundo, y los bioquímicos, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. No sé si me van siguiendo. Cualquier cosa levantan la mano y abren el audio y me preguntan o me dicen. Las pruebas de cribado del primer trimestre son niveles en sangre, parte de ellas son niveles en sangre de la embarazada entre las 11 y 14 semanas. La fracción beta libre del HCG, que cuando está elevada orienta a la trisomía 21, y la proteína plasmática asociada al embarazo, que cuando está disminuida se asocia a la trisomía 21. Esta proteína es producida por la placenta, ¿sí? Entonces, se suma al cribado del primer trimestre la translucencia nucal del feto. Es una ecografía para medir la amplitud del espacio subcutáneo lleno de líquido en la nuca fetal. ¿Qué pasa? Se va formando el tejido linfático del bebé, y en esas semanas se produce un aumento en líquido, propio de la formación linfática,
que se puede captar ahí o no se puede captar. O sea, se puede no tener la translucencia nucal y uno se irá de otra manera. ¿Tá? Puede existir como alternativa medir el ADN fetal en sangre. Bueno, entonces esto aumenta el riesgo, ¿verdad? Y uno puede plantear la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas. O sea, si la translucencia nucal es alta, puede plantear un mecanismo invasivo para continuar el estudio. Entonces, como decíamos, es un acúmulo fisiológico y transitorio, por eso es que se puede medir en esas semanas de líquido en la región de la nuca fetal, a nivel del tejido celular subcutáneo, y que es consecuencia del normal desarrollo linfático. La medida de la translucencia nucal es un método bien establecido y ampliamente aceptado, y la técnica para su evaluación está bien descrita y estandarizada, y cuando está aumentada está por encima del percentil 95. No debe realizarse como único método de cribado. Si bien es muy sensible, tiene falsos positivos. En la translucencia nucal, entonces, como decíamos, tiene la sensibilidad para la detección del síndrome de Down, utilizando este marcador de forma aislada, un 60-70%, con una tasa muy baja de falsos positivos. Si además le sumamos la edad materna y marcadores bioquímicos del primer trimestre, puede llegar a aproximadamente al 90% de los fetos de trisomía 21 y un poco menos de otras trisomías, ¿sí? De otras cromosomopatías. Entonces, la presencia de la translucencia nucal aumentada en un feto con cariotipo normal significa un riesgo mayor de cardiopatías y otros síndromes. O sea, que también la translucencia nucal elevada nos alerta sobre un mal pronóstico de este feto. Aún no aclarándonos que tiene un síndrome específico. Si tienen alguna cosa que me pregunten, ¿tá? Habíamos hablado de para qué el screening, ¿verdad? El diagnóstico prenatal, tomar las decisiones, preparar el nacimiento, que siempre requiere un consentimiento de la mujer, lo que es el screening, que habla de un riesgo elevado, no de una certeza, cómo fue evolucionando a través del tiempo el screening, que empezó con la edad materna, o sea, se asoció la edad materna al aumento de anomalías cromosómicas, después se fue agregando otras pruebas, y a las mayores de edad se les sugería algunas pruebas, después se fue como estimando la edad materna, más la alfa-fetoproteína, más la gonadotropina coriónica, ¿verdad? Y así se fueron agregando la translucencia nucal, el pliegue nucal y la translucencia nucal. Así llegamos a hoy en día, y les decía que hay declaraciones internacionales donde hablan del respeto a la vida, de la dignidad humana, de considerar estos procedimientos que deben ser regidos por principios éticos, médicos, legales y sociales, a fin de evitar cualquier abuso, ¿verdad? Que debe ser siempre tener un asesoramiento genético, y que no tiene que tener un carácter directivo, ¿verdad? Que debe ser un libre consentimiento informado, ¿verdad? Y que deben ser técnicas cualificadas. Que las técnicas podían ser no invasivas, ecografía, Doppler, sangre materna, ADN libre fetal, marcadores bioquímicos en sangre materna, y las invasivas como la biopsia corial, la amniocentesis, la punción del cordón, biopsia de tejidos y embriofetocopía. Entonces habíamos llegado a que más o menos por debajo de las 10 semanas, en general se lo cita para una ecografía, y por encima de las 14 semanas ingresa en el programa de cribado de primer trimestre. Entre las 10 y 14 semanas se le ofrece el screening, ¿verdad?, con la translucencia, etcétera, y puede
puede no querer o puede querer. Hay que explicar muy bien para qué es, por qué es, qué consecuencias tiene, y siempre hablar de que habla de un elevado riesgo, pero nunca por sí solo de certeza. Entonces el concepto de marcador, que era bastante específico, pero que no era diagnóstico, ¿ya? Que permite individualizar el riesgo. Entonces que teníamos tipos de marcadores epidemiológicos, edad materna antecedentes, ecográfico de primer y segundo trimestre, bioquímicos de primer y segundo trimestre también. Entonces estábamos hablando ahora de las pruebas de primer trimestre, en donde tenemos las de sangre en la embarazada entre las 11 y 14 semanas, la fracción beta libre de la HCG, que cuando está elevada habla de aumento de riesgo para la trisomía 21, y la proteína plasmática asociada al embarazo producida por la placenta, que cuando está disminuida se asocia a un riesgo aumentado de trisomía 21. Entonces estábamos, creo que por acá casi, hablando de la translucencia nucal, que es una ecografía para medir la amplitud del espacio subcutáneo lleno de líquido en la nuca fetal. De esto lo que decíamos es que es un producto del desarrollo normal linfático, por eso es que es transitorio, por eso es que se ve en esa etapa de semanas y no más tarde ni antes, ¿verdad? Porque es del desarrollo linfático. Esta medida de translucencia está bien medido, ampliamente aceptado, es una técnica bastante bien descrita y estandarizada, y cuando está aumentada está por encima del percentil 95. No debe utilizarse como único método de cribado, porque tiene falsos positivos. La sensibilidad para la detección de síndrome de Down, usando solo este marcador, es de 60-70% con una tasa baja de falsos positivos. Cuando se le agrega esto, otros, como la edad materna, y los marcadores bioquímicos del primer trimestre, como decíamos, esto llega a detectar aproximadamente el 90% de los fetos con trisomía 21 y otras anomalías cromosómicas en menor porcentaje, poco menor. Entonces, la presencia de la translucencia nucal aumentada en un feto con cariotipo normal significa un riesgo mayor de cardiopatías y otros síndromes, ¿sí? O sea que no alerta solo sobre el síndrome 21, trisomía 21. La prevalencia de malformaciones aumenta significativamente cuando la translucencia es mayor de 3,5 milímetros, percentil 99. Y el pronóstico gestacional adverso empeora conforme aumenta la medida de translucencia nucal. El otro marcador es el hueso nasal, la presencia o no del hueso nasal. La ausencia de hueso nasal en el primer trimestre está asociada con un riesgo aumentado de trisomía 21. El hueso nasal está ausente en el 60-70% de los fetos afectos de trisomía 21, alrededor del 50% de trisomía 18 y en el 30% de los afectados de trisomía 13. Y el cribado se suma entre las 11 y 14 semanas. En el segundo trimestre ya tenemos los niveles de marcadores en sangre, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, el estriol no conjugado y la inhibina, que estas, según estén aumentadas o disminuidas, van a hablar de riesgo aumentado de trisomía 21. En el segundo trimestre se hace la ecografía para detectar malformaciones congénitas, la que nosotros llamamos ecografía estructural o morfológica. Esta se realiza a las 20 semanas, entre las 18 y 22 semanas de gestación. Sirve para valorar la estructura, la biometría del feto y conocer si se está desarrollando con normalidad y excluir malformaciones. ¿Qué son los marcadores ecográficos? Son alteraciones morfológicas fetales detectables ecográficamente que no pueden ser catalogadas como malformaciones y son más frecuentes en los afectos de una determinada patología que en los fetos normales. Por ejemplo, un piebot, ¿no? Si uno tiene un piebot, empieza a buscar otras cosas, ¿no? Marcadores bioquímicos, sustancias de origen fetal, placentario o fetoplacentario, su concentración en sangre materna se modifican
ante algunas condiciones fetales como cromosomopatías, defecto del tubo neural o pared abdominal. Entonces uno percibe que hay un aumento del riesgo con estos marcadores, ¿verdad? En el primer trimestre se utilizan las que habíamos dicho, la beta-HCG y la proteína plasmática asociada al embarazo, y en el segundo trimestre estas otras que mencionamos recién. Entonces, simplemente los resultados se marcan en una curva de Gauss, bien establecida, o sea que se marcan por la media y sus desviaciones estándar, entonces ahí va a caer la población, y en determinado lugar va a caer lo patológico, ¿verdad? Cada laboratorio tiene sus propios valores de mediana, y debe haber un valor de referencia en el resultado que estamos leyendo, ¿verdad? Y hay modelos estadísticos para calcular, hay estudios hechos en muchísimos pacientes, ¿verdad? Esto es a modo de ejemplo lo que es una curva de Gauss. La distribución de una variable normal está determinada por dos parámetros, su media y desviación estándar. Es lo que nosotros usamos para otras cosas en neonatología, la desviación estándar, ¿verdad? De peso, talla, otras cosas. Y entonces nos daría una curva como esta. Entonces en el medio tendríamos, digamos, los normales y los que se salen de la normalidad en los extremos. El normal de la translucencia nucal a las 11 semanas es hasta 2 milímetros, y en las 13 semanas y 6 días es hasta 2,8 milímetros. Por eso es importante esas tablas que hay bien establecidas para cada edad, ¿sí? La importancia de su grosor está en relación con la longitud del feto, por eso es importante ver bien las tablas a las que hacemos referencia cuando damos un resultado como normal o no. El array o el microarray es un método de análisis que analiza el genoma completo. Cualquier muestra fetal con suficiente contenido de ADN es válida para realizar un microarray, como las vellosidades coriales, el líquido amniótico, la sangre u otro fluido o tejido fetal. En el diagnóstico prenatal, el microarray ha demostrado una capacidad de detección de anomalía algo superior a la del cariotipo convencional. Acá está el tema bueno, que los costos de golpe son mucho más caros para el array y el microarray, y lo que se suele hacer como screening es el cariotipo convencional, porque si es nada más que algo superior, la detección no estaría como justificado hacerlo a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es una estrategia de screening? ¿Verdad? Los test de elección, nosotros deberíamos elegir aquellos test que la tasa de detección dé al menos un 60% y que falsos positivos sean menores del 5%. En base a eso es que se eligen los programas de test. Y las estrategias de screening están el test combinado del primer trimestre, o sea, la edad materna más los marcadores bioquímicos que dijimos del primer trimestre, el test cuádruple del segundo trimestre, que ahí tenemos los marcadores bioquímicos que dijimos del segundo trimestre, y los test integrados, que marca la translucencia nucal, con los marcadores bioquímicos del primer trimestre, y más el test cuádruple del segundo trimestre. Y el test serológico integrado, si no es utilizable la translucencia nucal, porque nos enteramos tarde que estaba embarazada, o usted viene a controlar tarde, o por lo que sea, no lo podemos tener. Entonces ahí empezamos con los marcadores bioquímicos del primer trimestre y el test cuádruple del segundo trimestre. No sé si se entendió hasta acá. Yo asumo que sí, si nadie levanta la mano, pero esto seguramente con Botaro lo vamos a volver a ver, y yo sé que esto más o menos lo conocen, por eso también voy rápido. Entonces las estrategias de screening, tenemos ¿por qué les digo esto? Ustedes dirán, ¿para qué nos dice todo esto esta mujer? El tema es que yo trato de que nosotros captemos lo que estamos buscando con cada cosa, para que sepamos transmitírselo a la embarazada.
Cuando detectamos muy precozmente un riesgo aumentado porque hemos tenido algunas pacientes que nos pasaron con riesgo aumentado de determinados marcadores, como parte del equipo prenatal que estamos, por suerte, trabajando precioso, tenemos que saber de lo que estamos hablando, para ser prudentes cuando informamos. No podemos decirle a la madre, tiene una trisomía 21, cuando lo que tenemos es un marcador, es una translucencia, que nos advierte que algo puede estar pasando, pero no nos da seguridad. Entonces, y que también, que aquella madre que se niega a hacérselo, está en su derecho. Entonces, que podamos apoyar a la madre desde un punto ético y justo, ¿no? Entonces, el marcador combinado, el test combinado del primer trimestre, es el que ofrece mayores ventajas entre las 10 y 14 semanas. Siempre se dice que cuanto más precozmente se detecta, mejores resultados vamos a tener. Entonces, la edad materna, más el screening, más del primer trimestre, y el bioquímico, marcadores bioquímicos, y la translucencia nucal, tiene una sensibilidad buena de 70 a 90%, y tiene una tasa de falsos positivos del 5%. Menos que el coste integrado que decíamos a lo último cuando no teníamos la translucencia nucal. La determinación precoz del nivel de riesgo, es el impacto de esto, puede permitir anticipar las actitudes diagnósticas y propuestas terapéuticas. Menor repercusión psicológica y morbidad materna en caso de querer la interrupción voluntaria, que ahora vamos a ver qué nos dice la ley al respecto, pero bueno, si lo podemos hacer precozmente, la madre puede tener la libertad de hacer uso de su derecho, o no, o querer seguir. Permite la aplicación de técnicas invasivas más precoces como la amniocentesis y la biopsia corneal para conocer más de esta situación. Entonces, por un lado tenemos los protocolos de un solo paso, evaluación simultánea de marcadores bioquímicos y ecográficos, o secuenciales, determinación bioquímicas en la semana 9 y 11, ecografía semana 12-14, envío de las pacientes con screening positivo a la consulta genética, o sea que uno va como agregando pasos en el camino. Entonces, ¿qué es el consejo genético? El consejo de asesoramiento por parte del especialista, del genetista, ¿verdad? Diagnóstico, o sea, cuando uno tiene este aumento del riesgo de una patología, está bueno que el genetista lo apoye, haga una evaluación de los datos maternos, de los marcadores bioquímicos, que le dé, que vea los antecedentes de esa madre, si sus hijos son sanos, si hay patología en la familia, etcétera, etcétera, y que junto con los marcadores pueda decidir, ayudar a decidir si conviene hacer técnicas invasivas que no son inocuas, ¿verdad? Y darle un asesoramiento a la pareja sobre la conveniencia de hacer estudios invasivos, ¿verdad? Entonces sugerirle hacer otros estudios más para profundizar de acuerdo a la situación y al riesgo que hay. Se dice que el profesional debe comunicar con sensibilidad, humanidad y fácil de comprender, adoptando en todo momento una actitud no directiva, o sea, no debemos decir, para mí lo mejor es esto. Una cosa es lo que está indicado desde el punto de vista de la Lex Artis, otra cosa es que nosotros querramos que la paciente haga lo que nosotros queremos. Ellos tienen valores, tienen creencias y van a seguir de acuerdo a eso. Con la información brindada podrán tomar libremente sus propias decisiones en base a su deseo y sus convicciones. Así como ellos no me pueden pedir que yo haga algo contrario a mis creencias, yo no les puedo pedir a ellos que hagan algo que no va con sus creencias, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el screening de sangre materna, por ejemplo, si da negativo, seguimos con los cuidados obstétricos de rutina, y si es positivo, vamos a nueva ecografía, nueva determinación, y si sigue positivo, vamos a dar una amniocentesis, probablemente para estudiar el cariotipo fetal. Entonces, ¿cómo informamos esto que estamos hablando o comunicamos? Acá yo les pido un poquito, si alguno se anima a, como a intervenir,
puede levantar la mano y hablar un poquito. A ver qué quiero sacar esto porque no leo lo que dice acá, pero a ver, un poquito. Ahí va. Esta es una viñeta, porque a mí no me gusta estar hablando todo el tiempo, sino que ir como compartiendo un poquito algunos escenarios, que son, si bien son sacados de la realidad, esto no son nombres ficticios y no se refiere a ningún caso en particular, pero son escenas que se pueden dar, ¿no? Entonces, a las 9 horas llega al servicio la pareja, acompañada por sus 2 hijos procedentes del interior. Luego de 2 horas de espera, llaman a María. Pablo, de 40 años, se queda afuera cuidando a los chicos, Vicente, de 8 años, y Valeria, de 5 años. Refiere que no tenían con quién dejarlos. María tiene 35 años, es sana, sus embarazos previos normales, sus hijos sanos, pareja estable. Conviven hace 10 años, ha perdido recientemente el trabajo, único ingreso en el hogar, no comprende por qué ha sido enviada a Montevideo. El hospital local le gestionó el pasaje para María, que está embarazada de 12 semanas. Al realizar, la doctora piensa que ya saben lo que está ocurriendo y le dice a María que su bebé es incompatible con la vida, que es una cráneo. A las 13 horas, la doctora nota que María está en shock. Intenta explicarle a su pareja, pero este se enoja muchísimo. Nos solicita que entrevistemos a la pareja. Rápidamente, a nosotros, ¿verdad? Rápidamente acudimos, María llora y grita reiteradamente, no voy a interrumpir, y Pablo se enoja por la espera y por el trato recibido. Los chicos se ven hiperactivos. ¿Cómo ustedes se plantearían esta entrevista, verdad? No sé si alguien se anima a decir algo. ¿Alguien pueden capaz que abrir el audífono? ¿Alguno? ¿Me escuchan? ¿Podrán compartir alguno el audífono? Rita, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Soy Zuli, ¿Quién habla? soy Zuli. Lo, Ah, dale, lo primero que haría te tengo sería acá. Bien. calmarlos para que, lo primero que haría sería calmarlos para poder desarrollar una conversación en la cual escucharlos y que nos escuche, porque ya está bastante explicado ¿Y de qué manera del pensás? impacto de la noticia. eh, ¿Cómo? Bien. ¿Y de qué manera te parece que podés aliviarlos un poco para que te empiecen a escuchar? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué técnica? ¿Cómo te plantearías? Otra con colega. Está muy bien lo que decís, está perfecto. Lo primero es calmarlos, ¿verdad? Ahora, ¿qué técnicas? Exacto, primero calmarlos y Bueno, y en el diálogo, ¿qué es lo que los calmaría? ¿Qué te parece a vos que podés hacer para calmarlos? Pensá, tenés a la pareja, tenés a los chiquilines, están todos, la madre a los gritos, el padre enojado, hablando todos, los chiquilines hablando, hiperactivos. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué gestos harías para bajar un poco las revoluciones? yo eso Apartar. mismo, hablar, decirle que vamos a calmarnos un poco, vamos a poder conversar sobre esto, ver qué es lo que ellos saben, porque obviamente les dieron una noticia muy impactante, y nada más, y los dejaron allí. Entonces, con aplomo, decirles que se vayan al mando y empezar a escuchar primero. Y Bien. luego darle, explicarles si lo que saben condice con la realidad y cuál es la verdad que ellos van aceptando. Bueno, excelente. Mirá, Hola. esta es una situación que se nos dio
Sí, te Hola. corté, decime. Sí, No, claro. hola. Sí, habla nomás, yo te escucho. Pero soy Me- soy otra participante. Está perfecto, habla tranquila. Ah, bueno, mi nombre es Noela Ifram. En primer lugar, cuando eh, eh, leías las viñetas, me parece impensable desde el rol que tenemos en relación a la salud, dar por hecho que la paciente sabía. Eh, Eso me parece que le genera un Pero es común impacto, darlo por hecho. pero me parece que es un error Ujú. garrafal, porque se le suma al impacto que ya de por sí va a tener por la noticia, se le suma la vulnerabilidad en la que se pone al paciente, ¿no? Es como que se revictimiza al paciente. Y ni que hablar, Bien. obviamente, bueno, que su reacción es totalmente esperable, y lo mismo lo de sus familiares, más cuando están en un momento de estrés, lo que implica un embarazo, la situación socioeconómica en la que están atravesando, los niños que están ahí. Entonces, sí, me parece que es importante, obviamente, calmar, o al menos que no se vayan en ese estado ninguno de los integrantes de la familia, pero obviamente me parece muy importante, ya con la persona que les da esa noticia, y quizás ellos se sintieron victimizados, quizás esa persona no se aleje, pero sí se aparte un poquito y pedir apoyo de otros colegas para poder calmar, sosegar los ánimos, y ahí separar un poco a cada integrante para ver, bueno, cómo se puede manejar mejor la situación, y bueno, y tratar de dar la noticia desde otro lugar, ¿no? De reparar un poquito, porque además del daño vital que se está viviendo por la situación del embarazo, hay un daño a nivel hasta ético, diría yo. Capaz que soy demasiado exagerada o tengo mucho respeto a todo lo que tenga que ver con el tema salud y más con el embarazo, pero me impresionó siendo un caso que no es real, ¿no? Ahora ustedes dicen que pasa mucho, pero bueno, Claro. no. No, mira, pasa con bastante frecuencia. Mm, Digo, uno quiere que Sí. no, pero pasa con bastante frecuencia. El tema es que capaz que alguien le dijo que venía a Montevideo para esto, pero de ahí a lo que ellos hayan entendido hay un gran claro, abismo, y claro. evidentemente que al aparecer con toda la familia no están mucho comprendiendo lo que está pasando. Eso ya te lo está diciendo a ojos vistas, ¿no? Porque si no vienen preparados para una posible internación, ni mucho menos, ni vienen con sus hijos, ¿verdad? Por más que Mm, digan que no tenían con quién cuidarlos, si uno estuviera previendo algo de mal pronóstico, como que les hubiera claro, dado de no. golpe para solucionar un poco mejor, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, ¿qué pasa? La madre está recontra estresada y angustiada porque se le plantea la interrupción ahí, ¿no? Entonces, no aceptó lo que le está pasando y ya tiene que decidir. Entonces, Mm, la madre lo que decía es, yo no voy a interrumpir, yo no voy a interrumpir. Entonces, por eso yo preguntaba de qué forma los vamos a calmar. Porque a la mamá, la forma de calmarla fue decirle, señora, no tiene nada que decidir en este momento, solo vamos a conversar. ¿Ah? no, hay que darle el Porque eso es muy espacio tranquilizador para la pareja. claro. Porque en ese momento era lo único que repetía la madre, como, no me van a sacar de acá, ¿no? Entonces, para que ella te empiece a escuchar, hay que usar una técnica de, bueno, yo necesito que me escuches, pero tengo que bajarte las revoluciones, y la única forma es darte a entender que no estás obligada a decidir nada. Y si de última vas a decidir que no, te vamos a acompañar, ¿no? Ujú, Entonces hay que dar esa tranquilidad. Al papá dejarlo hablar porque estaba enojado. Entonces escucharlo, por más que diga sí, porque contra fulano, contra mengano, no son cosas personales contra nadie, sino que expresan su enojo.
Y a los niños les dimos hojitas de colores que dibujaran, que chiviaran, cuentitos y otras cosas para que se distrajeran, no por sacarlos del ambiente, sino porque ellos también estaban estresados y tenían que bajar un poco las revoluciones. Entonces, cuando pudimos hacer esto, con estas simples estrategias de comunicación, pudimos tener un diálogo, ver qué era lo que entendían ellos, explicarles lo que era, lo que pasaba, por qué le decían que era inviable, bueno, entonces, porque le dicen, es incompatible con la vida, pero la madre lo siente, o entiende que está vivo en su panza, y no es tan fácil. Entonces, bueno, la cuestión siguió, y de hecho lo que les dimos fue tiempo. Ustedes vayan, háblenlo entre ustedes, ahora tienen estos conocimientos, y bueno, y vamos a hacer lo que ustedes decidan. ¿Tá? Si continúan, bueno, hay que saber que hay que controlarse por esto, por esto y por esto, y si quieren interrumpir, bueno, vamos a seguir estos pasos. Pero eso va a depender de lo que ustedes decidan, y nosotros vamos a estar para lo que sea. Entonces, desde esa ayuda incondicional, es que ellos después están aptos para resolver. Entonces, y de hecho, el mismo día nos llamaron para decir que, bueno, que iban a interrumpir. O sea, yo siempre digo, tenemos que identificar cuáles son las necesidades de la familia. Una cosa, una gran verdad que tú dijiste, ambas dijeron muchas verdades, me refiero a la de que cuando uno va a dar una noticia, sea quien sea, debe partir de lo que sabe la persona, como tú dijiste. O sea, ¿qué te dijeron? ¿Por qué te mandaron? ¿No? ¿Qué querés saber de tu bebé? ¿No? Entonces, empezar a tantear qué es lo que sabe la pareja realmente de todo esto. Y si no sabe nada, y si no entendió nada, bueno, ahora nos sentamos, conversamos, ¿sí? Y después si quieren ver algo más del bebé, yo se los voy a mostrar, ¿sí? Pero tenemos que hacer un impasse, tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Esto no es diagnostico y salgo con una respuesta y ya el otro día solucioné. No, la gente no funciona así. Entonces hay que identificar las necesidades que tenía María, de 35 años, que se entera de esto, que no había entendido, que estaban sus hijos ahí, que lloraba por todos, y que decía que no iba a interrumpir. O sea, necesitaba aceptar lo que estaba pasando, ¿sí? Y no desde el tomar decisiones. Primero hay que aceptar para poder tomar decisiones, ¿sí? Y después tomar las decisiones de acuerdo a sus creencias y sus valores. Pablo estaba enojado. Es muy común que el hombre más bien exprese enojo, ¿no? Y a eso tenemos que acostumbrarnos, no nos tiene que asombrar, ¿sí? No sentirlo a nivel personal, el enojo ese, ¿sí? Para poder ayudarlo. Y de hecho, el hombre bajó las revoluciones y pudo conversar tranquilamente con nosotros, ¿no? Entonces, y los niños, que bueno, que estaban viendo a sus padres en ese estado, obviamente súper estresados. Entonces, dándole algunas técnicas de distracción para que pudieran, y interviniendo un poco con ellos en el diálogo, para poder que ellos también entraran en caja y permitieran a los demás conversar. Entonces creo que lo que hay que hacer primero es observar, antes que abrir la boca, hay que observar lo cognitivo. La forma de hablar de ellos también nos está dando de qué forma yo le voy a tener que explicar las cosas, por decirlo de alguna manera, de qué forma ellos me van a entender. Lo afectivo, cómo está afectando esto a cada uno de la familia, ¿verdad? No es solo la mamá. Cuando viene, muchas veces la ecografía vienen con la pareja, o con la abuela, o con la tía, a veces vienen con unos cuantos, porque para ellos es como un evento social de alegría estar embarazada y venir a una ecografía. Van a ver a su bebé. En lo somático, ver sus necesidades, está dolorida, tiene alguna contracción, está con alguna pérdida, o sea, ver, capaz que Pablo con toda esa también se siente mal, o sea que atender lo físico de cada uno, ¿sí?
Lo interpersonal y lo conductual, o sea, cómo se están llevando entre ellos, observar, observar, porque también hay que entender cómo ellos se manejan para tomar las decisiones, y las miradas, cómo se hablan, digo, hay un montón de información ahí que uno la está perdiendo por abrir la boca, ¿no? Entonces, en base a esas necesidades, fue que fuimos reaccionando, o sea, vimos las necesidades y fuimos creando acciones para cada necesidad. Con la madre, la principal era tranquilizarla en cuanto a que no tenía apuro en tomar la decisión, ¿tá? En las semanas que estaba teníamos muchísimo tiempo para decidir, ¿tá? Entonces, porque también está el hecho de que las personas asumen que tienen que interrumpir rápido por el tema de la interrupción voluntaria. No asumen que es una interrupción por una malformación grave y que son otros los tiempos, ¿tá? Pero acá, sobre todo, porque no había aceptado aún no había entendido aún lo que estaba pasando. Entonces, darle tranquilidad de que no había ningún apuro en tomar decisiones, ¿tá? Eso fue lo que lo fue tranquilizando, ¿tá? Y pudiendo ahí entrar en diálogo y en escucharse, ella y a los demás. Bueno, Pablo estaba muy enojado, y la herramienta mejor cuando uno está enojado, es dejarlo hablar. Aunque capaz que alguna cosa que dice no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que dice, no importa. Hay que saber callar la boca, hay que saber dejarlo hablar, porque recién cuando él exprese todo lo que siente, va a escucharnos, y ahí sí vamos a poder decirle lo que opinamos, ¿ya? Y a los chicos, bueno, lo fuimos solucionando con esas técnicas de distracción, como decíamos, y fuimos respondiendo. Entonces, la empatía en toda comunicación que debe existir, habilidades comunicacionales mínimas que requiere un equipo perinatal, crear y mantener relación ética y terapéutica con el usuario, y uso de técnicas de escucha y de entrega y de información efectivas. Entonces, por un lado tenés poner el diálogo, atención al diálogo, o sea, estar presente, no es escuchar no, estar presente, estar viendo qué le pasa al otro y qué me pasa a mí también, ¿sí? Me pueden estar pasando cosas con lo que está pasando, me puedo estar identificando más con un caso que con otro, me puede estar afectando más un caso que otro, y eso influir en cómo yo repercuto en ellos. Por eso que tengo que saber tener esta técnica de atención, para con el otro y para conmigo. Aceptar y explorar las emociones del usuario, incluso las negativas. Explorar, aceptarlas, no juzgarlas. Habilitar el desahogo, el llanto, todas esas emociones adecuadas que mucha gente sale corriendo, ay, mira, está llorando, ¿no? Hay que habilitarlas, ¿sí? Incluso aquellas que le salen, porque las emociones son un instinto, salen. Recién cuando yo pienso sobre la emoción y tengo un sentimiento, ahí la puedo gestionar y articular. Mientras tanto, es un reflejo que, así como me salió dar un manotazo, me sale esta emoción y no estoy siendo culpable de la emoción que sale. Entonces, al otro no lo puedo estar juzgando porque se sienta enojado o se sienta abrumado. Tenemos que saber explorar, e ir viendo su forma de reacción, porque también esto nos va a ir dando la pauta de qué formas de afrontamiento tienen frente a la situación, qué valores dan ellos, a qué cosa le dan valor para que esto tenga sentido y pueda resolverse de buena manera. Mantener una relación abierta y honesta que permita reconocer y corregir errores, incluso pedir disculpas cuando sea necesario. A veces uno dice, no, porque la doctora me dijo, bueno, le pido disculpas. La idea no es transmitir esta noticia de esta manera, ¿sí? O sea, a veces hay que reconocer que alguna cosa nos hizo mal, no echándole la culpa al otro, porque finalmente cuando uno está en el lugar que da la mala noticia, muchas veces, si no se tomó el trabajo suficiente de hacerlo en equipo, de hacerlo en una entrevista, etcétera, 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 va a ser mal visto, porque es el que dio la mala noticia y seguramente la dio en poco tiempo, apurado y no adecuadamente.
Demostrar escucha activa, claves no verbales, contacto visual, pausas. Asentir con la cabeza y verbales, reflejar, preguntar, parafrasear, verificar la comprensión del mensaje y no interrumpir. O sea, dejarlos hablar. Ver cómo transmiten ellos el significado de las cosas, ¿verdad? Y preguntas abiertas, o sea, cuando preguntan algo que uno no sabe cómo lo va a tomar, bueno, ¿y usted por qué me pregunta esto? ¿En qué está pensando? ¿Sí? Entonces dejar que ellos nos den la pauta de la forma en que les va a caer mejor, porque la noticia se la tenemos que dar. Explicar en palabras sencillas y comprensibles, y esto es realmente así. Por eso yo les leía todo lo anterior, porque si yo se los digo con esos términos a una pareja y le estoy explicando, seguramente no me entiende. Yo tengo que transmitir en palabras sencillas lo que es la búsqueda de riesgo de trisomías, por ejemplo, ¿no? No de marcadores bioquímicos, digo, tengo que transmitir en palabras sencillas qué es lo que estoy buscando, para qué los ayuda a ellos, ¿verdad? Y tienen que dar su consentimiento. O sea que tiene que ser un mutuo acuerdo. Entender y respetar las creencias de la familia, cultura, religión, grupo étnico, con su lenguaje y sus prácticas. Obviamente, si es católico, no quiere en absoluto interrumpir, nos ha pasado que aún habiendo viendo el riesgo materno de la salud materna, el propio apoyo espiritual de su religión apoya que interrumpa, la mamá no quiere, se siente tranquila con su decisión y sigue para adelante. Entonces, no tenemos que perderla, tenemos que poder seguir cuidándola. Y bueno, y crear una relación de trabajo compartida, o sea, trabajo, equipo y familia. A esto es lo que nos tenemos que acostumbrar. No existe más el equipo por un lado que hace, decide. Sí, claro, tenemos nuestros ateneos, decidimos, pero no tenemos que olvidarnos de la parte de la familia y de cómo hay que tratarlos. ¿Sí? Estas son orientaciones muy importantes que ya hace tiempo que están descritas y que no por eso dejan de tener vigencia. Entonces, acá les traigo un artículo que estudió a mamás con hijos nacidos con síndrome de Down entre el 2002 y 2018, no es de acá, obviamente, pero estudia la manera en la que los profesionales sanitarios comunican el diagnóstico de síndrome de Down a los padres. Para eso se analizan los relatos personales, obviamente que es visto desde el lado de los padres, ¿no? Que un diagnóstico de estos muchas veces no cae bien, independientemente de la persona que lo da. Pero entonces ellos analizan los relatos personales de las madres recogidos en las respuestas dadas por aquellas a las preguntas abiertas en un cuestionario sobre comunicación de diagnóstico, ¿no? Y muestran la insatisfacción de las madres ante la información recibida durante el diagnóstico prenatal y postnatal de síndrome de Down. Por ejemplo, acá, a ver si puedo checar un poquito esto para que vean, preguntas abiertas de experiencias y sugerencias. ¿Qué tipo de material impreso se le dio sobre el síndrome de Down? ¿Su médico, genetista, enfermera o miembro del equipo hicieron algo que le molestara o enfadara? ¿Puede describir la situación? ¿Su médico, genetista, enfermera o miembro del equipo clínico hicieron algo que le ayudara mucho? ¿Qué fue? Describa o explique cualquier otro aspecto de su cuidado prenatal o de su embarazo que usted considere importante, sea positivo o negativo. ¿Hay algún incidente o situación que le gustaría relatar? ¿Cómo hubiera podido ser mejor todo el proceso de la prueba de confirmación? ¿Qué tipo de material impreso hubiera querido recibir, pero no se le dio, después de haberse enterado de los resultados de las pruebas de riesgo o de las pruebas de confirmación, indicando que esperaba un hijo con el síndrome de Down? Si usted recibió apoyo prenatal, ¿cómo hubiera podido ser mejor? Haga una lista de sugerencias. Entonces, acá hay experiencias prenatal positiva, experiencia postnatal positiva. Dentro de las positivas, todo correcto, pocos casos, seguimiento de embarazo positivo, un caso, comunicación de diagnóstica positiva, un caso,
apoyo psicológico, estamos hablando de más de 100 mamás, ¿no? Apoyo psicológico de los profesionales ante la decisión de continuar el embarazo 18, apoyo familiar 6. O sea, como que eso fuera lo mejor, ¿no? La experiencia prenatal. La experiencia postnatal positiva, contacto padre-hijo al nacer, comunicación temprana del diagnóstico, comunicación a ambos padres, comunicación del diagnóstico en presencia del niño, buen trato, amabilidad, empatía, apoyo, optimismo, tranquilidad, dar la enhorabuena. Esto estamos hablando de 126, el buen trato, la empatía, cómo impactó. Información positiva verbal y o escrita sobre el síndrome de Down. Información y o contacto con asociaciones de síndrome de Down, psicóloga, trabajadora social, 41. Contacto con niños con síndrome de Down y sus familiares, 14. Interés sobre la salud del niño y o ayuda en la lactancia. Pero también hubieron las negativas. La experiencia prenatal negativa, negar, no apoyar o no ofrecer amniocentesis u otras pruebas de diagnóstico prenatal, algunos lo sintieron como algo negativo, presionar para hacer pruebas prenatales, algunos lo vieron como algo negativo, trato frío en el diagnóstico prenatal y o seguimiento de embarazo, proponer y o presionar para interrupción voluntaria del embarazo, miren, 25 lo tomaron como algo negativo, el presionar, ¿no? Proponer y presionar, o presionar, equivocarse y ocultamiento del diagnóstico prenatal, 24, eso lo vieron como negativo. Todo negativo, un caso. Comunicación diagnóstica negativa, 3. Mal seguimiento del embarazo. Falta de apoyo psicológico, trato impersonal y no empatía. Falta de información. Excesivo control, ansiedad. Falso negativo, falsas expectativas. Ansiedad ante diagnóstico prenatal positivo. Hacerle sentir culpable por tener un niño con síndrome de Down. Todas estas cosas, si bien no leo el número de casos porque en realidad lo que me importa es que detecten qué cosas lo vieron como negativo. Y la experiencia postnatal negativa también tiene algunas, por ejemplo, actitud negativa hacia la madre o padre, por tener un niño con síndrome de Down, hacerle responsable. A veces pasa que no lo decimos, pero alguno puede pensar, esta madre añosa, ¿por qué tiene un hijo? ¿No? Y eso la hace sentir culpable. Eso jamás lo debemos hacer. Eso está muy mal. No podemos juzgar a la gente. Estamos para ayudar la situación que sea. ¿tá? Separación del hijo tras el nacimiento. Al contrario, hay que favorecer el apego, obviamente. Comunicación brusca y fría del diagnóstico, malas maneras. 63 resultaron como experiencia negativa. Comunicación tardía del diagnóstico postnatal, ocultamiento. Capaz que el ocultamiento lo ven ellos como, porque están esas veces que nace un chiquito con síndrome de Down y no están seguros y entonces demoran unas horas o a veces 24 horas hasta que va otro con más experiencia y dice, no, chiquines, esto, eso. La otra vez me pasó que estaban que sí, que no. Me tocaba supervisar, voy a examinarlo, le digo, señora, lo que no tiene es síndrome de Down. Punto, terminemos con esto. Pero quiero decir, a veces se generan esas cosas que ellos lo pueden vivir como un ocultamiento, ¿verdad? Porque uno no se anima, el diagnóstico es clínico, pero tiene que tener cierta experiencia el que lo da. Comunicación del diagnóstico a un progenitor, comunicación del diagnóstico en ausencia del niño, resaltar solo las patologías, dar el pésame, sentir compasión, falta de interés y de apoyo emocional e indiferencia o neutralidad, falta de conocimientos y de información verbal o escrita sobre el síndrome de Down. Miren, 40 lo vio como negativo. Entonces, a ver si me corre. Ahí. Bueno, entonces, perdón. Ahí vamos a hablar un poquitito de feto como paciente, porque seguramente después lo retoquemos con Botaro.
Entonces, yo pienso que tenemos que pensar en el feto como persona, ¿no? O sea, no se nace, sino que se es persona. Porque algunas teorías lo ponen como el feto como persona desde la concepción, otros desde que es viable, otro cuando la madre lo presenta y otras desde el nacimiento. Realmente, yo hice una tesis de maestría con este tema del feto como paciente y evalué que la teoría que menos daño le hacía al feto es considerarlo persona desde la concepción, o por lo menos cuando la madre lo presenta, ¿tá? Porque lo demás nos induce a mucho error. Entonces, bueno, ahí en YouTube tienen un video precioso de cómo se va concebiendo y gestando un ser humano, una persona. Y el otro concepto que yo quería dar era el feto como hijo o hija. Nosotros lo vemos como paciente, ¿verdad? Pero para los padres es el hijo o es la hija, tiene un nombre, y tiene un montón de otros significados que nosotros desconocemos y tenemos que ir conociendo, ¿sí? En medida que nos entrevistemos con ellos. El embarazo ahora cada vez se reconoce más temprano, entonces cada vez es más precoz la percepción de ese hijo, de la imagen de ese hijo, de ese feto, pasa rápidamente a la imagen de hijo, y de proyecto de vida hacia adelante de ese hijo. Entonces, ¿cómo se construye ese hijo en torno a una familia, en torno a una persona, con sus propios debilidades y fortalezas, con una pareja, con sus dificultades, con sus cosas buenas, con angustias, bueno, cómo se va construyendo, cómo a veces un diagnóstico de estos bloquea a la madre y no logra apegarse a su hijo. Nos pasó, embarazos que durante todo el embarazo no pudieron aceptar el diagnóstico de trisomía 21, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hay que aprovechar ese tiempo hasta el nacimiento para elaborar estrategias para ayudar a esa madre a encontrar su propio recurso de afrontamiento? El apego se va desarrollando ya ahí. Entonces no podemos esperar a que nazca recién para intervenir. Perdimos un tiempo precioso. El feto como paciente, quería comentar que el Día de la Madre, el 10 de mayo de 1981, se realizó la primera cirugía fetal en Estados Unidos, que eran 2 mellizos, un varón y una nena, ¿verdad? El varón se opera por el doctor Mitchell Harrison, con una cirugía intrauterina, con drenaje de un caso de megavejiga causado por valva uretral. Esa fue la primera operación, y ahí empieza un sinfín de cosas que se pueden hacer en la etapa intraútero. Bueno, no sé qué hora estamos, si quieren detenerse 5 minutitos, si no, la idea es terminar aproximadamente no más allá de 17:30, si podemos antes. Después, si quieren, paramos 5 minutos y volvemos con las cuestiones ético-legales. ¿Les parece? Vamos entonces a ver un poquito, porque estos son temas que siempre estamos volviendo a ellos, sobre los abordajes, las cuestiones ético-legales y algo más del abordaje de la familia en la toma de decisiones. Como les decía, el feto como paciente, o sea, nunca podemos ver al feto solo, sino a través de su mamá. Como yo siempre le digo a las mamás, la realidad se conoce cuando nace el bebé en un 100%. Obviamente que en la salud se prioriza la salud materna. Eso está como una prioridad. La Lex Artis nos indica que debemos priorizar la salud materna. Pero el feto es una personita en una etapa de la vida muy vulnerable. Vulnerable quiere decir que sus derechos
pueden ser avasallados, no puede hacerse respetar sus derechos, su autonomía es representada por sus padres, principalmente por su madre, que lo lleva, y que lo representa legalmente, y tomarlo como persona, considerarlo persona, siempre le da esa dignidad de persona y le da los derechos. O sea que los derechos los tiene, aunque no los pueda reclamar. Entonces ahí venimos nosotros somos los que tenemos que velar por el mejor interés de ese pacientito. El mejor interés quiere decir aquello que es correcto hacer, lo que alguien razonable decidiría que tiene que hacer. Ahora aquí en la sociedad que estamos, ¿verdad? Se decide de forma, o sea, nadie, ni la por patria potestad, ningún padre puede pedir que hagamos daño a su hijo, ¿sí? O sea que todo tiene límite. Y, por ejemplo, acá, obviamente, puede darse la situación de que la madre no pueda convivir con la patología del feto y solicite de golpe opciones que no están dentro de lo que la Lex Artis indica. Por eso es muy importante arrancar bien el diálogo desde el vamos, desde el vamos, equilibrando los fines de la medicina, que no todo se puede curar, hay que cuidar los derechos humanos como persona que los tiene, aunque sea tan pequeñito, los principios bioéticos fundamentales, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, la equidad de acceso a los recursos, y los principios de los cuidados paliativos a la mano, de acuerdo a la OMS, que no propone adelantar ni atrasar la muerte, sino aceptar y vivirlo como un proceso natural. Recordemos rápidamente los fines de la medicina que estableció el Hastings Center en 2004, un importante centro de bioética, que habla de que los fines de la medicina no son solo curar, ¿verdad? Habla de prevenir enfermedades y promover la salud, aliviar el dolor y el sufrimiento causado por enfermedades, cuidar y curar a quienes padecen enfermedades, junto con el cuidado de los que no pueden ser curados. Admite que no se puede curar al 100% de las personas que enferman. Prevenir la muerte prematura y facilitar una muerte en paz. O sea que estos son los fines de la medicina. Los principios de los cuidados paliativos, o sea, frente a estas situaciones graves, donde el mal pronóstico puede darse. Los cuidados paliativos están para mejorar la calidad de vida, siempre que sea posible, incluso con tratamientos curativos. No es aquello de esperar a que esté a lo último. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal dentro de aquella. Los cuidados paliativos ni adelantan ni posponen la muerte. Los cuidados paliativos proporcionan alivio de los síntomas e integran los aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes, intentando realizar todos los cuidados en el entorno natural del paciente, su domicilio. Los cuidados paliativos ofrecen un soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, considerando la enfermedad en función del sufrimiento que provoca. Los cuidados paliativos faltan un sistema de ayuda a la familia durante la enfermedad y durante el duelo. Siempre va a estar a favor de que esa mamá esté lo máximo posible en su casa y no internada, en su medio. Es más, si hay que hacer algún procedimiento y se puede hacer en su lugar de origen, hay que intentar hacerlo, ¿no? Para que esté acompañada por su familia, por sus seres queridos. Obviamente que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, en el artículo 3, Dignidad Humana y Derechos Humanos, se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad
con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos? Que ustedes bien lo conocen, porque, digamos, se menciona muy frecuentemente. El más antiguo, el no hacer daño, el que Hipócrates, desde el juramento hipocrático original hasta los días actuales, se mantiene el no hacer daño. O sea, no podemos hacerle daño a nadie, mucho menos a un ser tan indefenso como el feto. Beneficencia, hacer el bien. Esto implica hacer el bien, pero desde las necesidades del otro, ¿no? Lo que la Lex Artisan indica, o sea, ser buenos técnicos, buenos profesionales, capacitarnos para lo que hacemos, para hacer las cosas correctamente, pero también sabiendo desde el otro qué necesita. La empatía, la escucha activa, el ir resolviendo el paso a paso de la enfermedad, cómo lo vive el enfermo, no como yo lo leo en el libro. La autonomía. No siempre se está capacitado o competente para desarrollar uno mismo y decidir por uno mismo. Pero eso no quiere decir que alguien no lo tenga que representar. En general, la ley establece quién es su representante. En este caso, obviamente, la mamá. Pero no por eso tenemos que avasallar la autonomía de esta mamá. Y la justicia, la igualdad de acceso a los recursos que haya, hoy en día, no nos olvidemos que hay tratamientos en la región que a veces se trasladan para hacerse, bueno, debieran todos tener la misma posibilidad cuando lo necesitan, no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesita. Yo quería mencionar brevemente algunos aspectos de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue en el 2012, que reguló la práctica del aborto. Fuera de los casos que delimita esta ley, sigue siendo delito. La ley se aplica a todas las mujeres uruguayas y extranjeras que tengan un año de residencia. Se realiza la interrupción dentro de las primeras 12 semanas, o sea, los requisitos que tienen que tener es estar dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, cumplir con el procedimiento que se le pide, la consulta con el equipo interdisciplinario, integrado por profesionales de ginecología, psicología, asistencia social, exige una reflexión de 5 días y una ratificación mediante un consentimiento informado que está muy bien descrito en la ordenanza del ministerio. Esto no corre, en el caso de violación se extiende a 14 semanas, pero hay que hacer la denuncia. Malformaciones en efecto incompatibles con la vida extrauterina, pero tiene que tener la anomalía documentada. Y el riesgo grave para la salud de la madre, eso no requiere plazo. Si la madre corre riesgo, se interrumpe en el momento que sea. Por eso le decía que hay una prioridad de la salud materna. El consentimiento informado, necesario y contiene información, es necesario y contiene información general sobre el proceso de interrupción, los diferentes métodos, como los efectos secundarios del mismo. Entonces acá no se los voy a leer, pero para que vean un poco en la ordenanza del ministerio cómo es el consentimiento que debe firmar la señora que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? O sea, todo esto es necesario informar, pero no alcanza con tenerlo escrito acá, ¿no? Esto, obviamente, tiene que ser una entrevista donde, además de leer esto, pueda preguntar todo lo que no entiende, ¿verdad? Por eso la reflexión de 5 días, el cenar esto y dar un consentimiento, ¿sí? Y aún así tiene su secuela, ¿no? Por eso hay que ser muy cauto. A veces adolescentes muy jovencitas optan por interrumpir y después están con esa culpa, con esa vergüenza, o sea que esto tiene que ser muy bien manejado. Bueno, como les decía, no les voy a leer, pero sí tienen el link para después leer, y yo les aconsejo que lo lean porque son las cosas que si uno no tuviera el documento delante, uno tendría que saber informar a cualquier persona, mujer, embarazada, que nos pregunte.
Entonces hay una guía técnica para la interrupción voluntaria del embarazo del Ministerio también, que la tienen en la web para consultar, para ver, para mirar. Está bueno conocerla. Bueno, dicho esto rápidamente, vamos a algunos detalles del abordaje de la familia en la toma de decisiones y algún escenario, capaz que en la próxima podemos completar esto. La toma de decisiones, evaluando primero que nada las necesidades de la familia, respetando esa fase de ignorancia que no nos permite acercar al afrontamiento, encontrar ignorancia de los recursos que tenemos para afrontar, sino que estamos ahí como desorganizados, sin poder afrontar la situación. Traducir la información, perdón, ahí me quedó mal escrito, traducir la información a un idioma, a un lenguaje común, entendible, comprensible, porque la verdad del mensaje está en lo que entiende el otro, ¿sí? Entonces yo tengo que de golpe hablarle diferente a la mamá, diferente al papá, que al abuelo, a la abuela, ¿sí? Entonces tengo que adaptarme a esos diferentes idiomas. Todos hablamos español, pero se requiere un idioma diferente a veces para que se entiendan las cosas. Habilitar las reacciones, como yo les decía hoy, las emociones que pueden venir cuando se está dando una noticia o proponiendo algún procedimiento, pueden ser instintos, reacciones, emociones que surgen. Todos tenemos como un instinto de supervivencia, entonces o nos enojamos, o nos aferramos a lo poco que nos da algo, a la vida, aunque sea incompatible. Bueno, reaccionamos desde muchos lugares, o sea, la persona es una dimensión que están sus creencias, están cómo fue criado, los duelos que ha transcurrido en su vida, que lo ayudan o no, a veces no ayudan para enfrentar esta situación, donde la enfermedad de un hijo muchas veces es la peor situación de su vida y para la que no están preparados. Nada de lo que le ocurrió previamente los preparó para esto. Muchas veces tienen otras pérdidas, pero como sociedad tenemos mucho más claro que puede morir un padre, un abuelo, pero no un niño que recién nace o que aún no nació. Esto es muy, muy resistido tanto a nivel social que a nivel de la familia. Entonces como que se oculta, no se habla, aún hoy pasan estas cosas, por eso uno tiene que habilitar las reacciones. A veces hay reacciones que dentro de la propia familia que no se entienden. La mamá llora todo el tiempo, el papá se va, está enojado, y como que crean algunas incluso problemáticas entre ellos, que uno tiene que decirles, miren que esto pasa, esto es así, son personas distintas, pueden tener reacciones distintas, pero ustedes se tienen el uno al otro, y siempre tratar de alguna manera volver a unirlos, siempre que sea posible, ¿verdad? Sentirse comprendidos aun cuando rechacen lo que se les está proponiendo, ¿tá? Esto es muy importante, no se tienen que sentir juzgados, no se tienen que sentir rechazados o abandonados por el equipo, porque el equipo le propone algo y se niega. A mí a veces me han dicho, no puedo con esto, yo no puedo decidir esto, tengo que seguir el embarazo, no puedo decidir esto, y tener que hablar con el resto de la familia para que entienda por qué no va a hacer algo, por qué no va a decidir lo que todo el mundo le está pidiendo, porque tiene derecho a rechazarlo, ¿sí? De forma responsable, o sea, sabiendo las consecuencias que acarrea ello y la forma en que se puede hacer continuar el embarazo con controles correctos y ante el riesgo de salud materna, saber que se tiene que interrumpir. Entonces, se debe permitir decidir libremente en el mejor proceso posible. O sea, el mejor proceso posible es dar toda la información que se pueda en los tiempos
mejores, o sea, no todo en una entrevista, ni todo, ojalá que tengamos un proceso de comunicación donde podamos ir aclarando dudas y agregando en cada situación más información, porque a veces, como es la única vez que nos vamos a ver, de golpe metemos mucha información, la gente no se puede entender toda esa información y la angustia muchísimo, porque es como que ustedes le estén hablando en chino y encima le están hablando de su hijo. Entonces, no es nada lindo, no entender lo que está pasando, y no solo que no está pasando conmigo, está pasando con mi hijo. Entonces, es muy estresante este proceso si no se hace correctamente, ¿no? Y que se pueda decidir en base a toda la información que se le dio, de la mejor manera posible, entendible, y que ellos sean libres de decidir, tanto por sí esto o sí, no lo otro. O sea, uno lo que tiene el deber de argumentar por qué una posición sería la más indicada. Eso no quita, aún por ley, nosotros no debemos omitir si consideramos que algo es lo mejor para un paciente, si realmente la Lex Artis lo indica así. Pero no podemos alejarnos, abandonar el barco cuando rechaza eso, ¿sí? Ni hacerlo sentir culpable porque está rechazando esto, sino tratar de entender por qué lo rechaza para poder ayudarlo, ¿sí? A veces rechaza en un primer momento, por susto, por estrés, y después que se le explican las cosas, y lo que pasa es que a veces se hace el sentido inverso, se le pide que tome decisiones mucho antes de haber aclarado muchos términos, de haberle explicado todo lo que necesita saber la pareja. Entender las consecuencias, como le decía, es fundamental, O sea, continuar el embarazo de un feto que sea inviable en la vida extrauterina, puede someter a consecuencias ligadas, o sea, dependientes de esa situación o no, dependientes del propio embarazo. Hipertensión, preeclampsia, y diabetes, otras situaciones que pueden perjudicar la salud materna, y que bueno, que tiene que saber que tiene que controlarse, que hay que vigilarlas, y que y prepararla para el nacimiento de ese bebé que no va a vivir mucho, ¿sí? Pero hacerlos sentir padres desde ahora. O sea, es muy importante este tiempo que vamos a usar, porque es el tiempo que van a ser padres mayoritariamente. Entonces, hay que hacerlos sentir padres, y que están tomando decisiones por su hijo, porque son los padres y son los padres adecuados, ¿no? Porque eso les va a llenar de recuerdos y para el después, porque a veces nacen y fallecen a poquitísimo de nacer, si no nacen fallecidos, o a veces viven pocos días. Entonces, esta situación nosotros tenemos que irla valorando desde ahora. Son padres, tienen un hijo, está en el útero. Y recibir apoyo integral, o sea, salud mental, trabajador social, el diagnóstico, todos los del diagnóstico prenatal, paliativo. Tenemos que todos esforzarnos por trabajar en equipo. Trabajar en equipo hoy en día, con todos los adelantos que hay, no se puede creer que dificulte aún la comunicación entre equipos. Creo que en la medida que vamos trabajando, se van aceptando muchas cosas y vamos trabajando mejor. Pero aún hoy hay barreras. Aún hoy hay quien cree que cuidados paliativos es para cuando se está muriendo. Y ahí perdimos un tiempo precioso de trabajar con la familia, para que nosotros ya estamos pensando en que esa familia se tiene que encaminar y salir adelante. O sea, ya estamos pensando en que tiene que pasar por esto, que lo vamos a acompañar y lo vamos a ayudar, pero también estamos pensando en cómo va a salir. A veces parejas jóvenes, a veces no tan jóvenes, a veces en hijos muy deseados después de muchos años que intentaron. Muchas situaciones se dan en todo esto, y entonces tenemos que poder apoyarlo de manera integral, con toda la visión, y poder trabajar con la misma visión. Por otro lado, nosotros tenemos que manejar mucho incertidumbre cuando damos diagnósticos y pronósticos a veces. A veces un mismo diagnóstico prenatal, pongo por ejemplo una
puede ser que vaya todo precioso y en pocos días de nacido el niño esté de alta, a que pueda estar 6 meses internado, ¿no? Y con complicaciones una tras de otra. O sea, como siempre le digo a las parejas, no tenemos por qué estar en los extremos, generalmente estamos en el medio, ¿tá? Y sí son esperables algunas complicaciones, pero bueno, tenemos el hecho a veces de no tener el 100% de la verdad que está pasando, a veces no tenemos el 100% de saber si tiene otra malformación o no, a veces no tenemos el 100% de forma de hacer. Bueno, tenemos que buscar la forma de disminuir la incertidumbre, por un lado, ¿tá? Ateneos clínicos, interclínicos, telemedicina con centros más especializados sobre alguna patología en particular, ¿verdad? Que como son pocos los casos, nadie asume la tal experiencia como para no consultar. De hecho, la segunda opinión es un derecho de la persona y del médico. O sea, la ley 18.335 de derechos y deberes de usuarios de la salud habla de la segunda opinión como un derecho. Y es un derecho tanto de la familia, del paciente y su familia, como de los médicos. O sea, el médico tratante puede tener que querer hacer una consulta al exterior y no tiene que pedir permiso a nadie, porque corresponde, es un derecho. Todos tenemos derecho a tratar de disminuir lo máximo posible esa incertidumbre sobre qué hablamos. Ahora, cuando vamos a comunicar este diagnóstico o pronóstico a la madre, o a la pareja, o a la familia, tenemos que saberla comunicar, ¿no? No tanto desde el no sé, porque muchos médicos se captan de ser muy sinceros porque dicen no sé. Entonces, a mí me ha pasado de todo, madres o familias con enfermedades raras que me dicen, bueno, si no saben, ¿qué me quieren venir a decir? Yo estoy averiguando por mi cuenta y me junto con otros países, o que está bien que lo hagan, pero no está bueno que nosotros abandonemos el barco. Entonces, sí podremos no tener un diagnóstico fino de una enfermedad, pero sí tenemos que poder apoyarlos desde lo que sabemos que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Estamos en un rango de enfermedades que son de este tipo y nos pueden pasar estas cosas, tenemos que tratarlos de esta manera, con tratamientos sintomáticos, no tenemos tratamientos curativos. El pronóstico es este rango de pronóstico y nosotros vamos a ir adecuando a la evolución de cada paciente, ¿sí? Porque a veces, si le decimos no sabemos, corremos riesgos de que vayan en busca de experimentos en otros países que de golpe no son correctos para el paciente. Bueno, entonces, el consenso equipo-familia. O sea, es inevitable que el equipo decida en consenso lo que es mejor, lo que está indicado, lo que está contraindicado, o sea, pero hay que programarse entrevistas con la familia y ahí seguir, voy a insistir hasta el cansancio, estas entrevistas son basadas en las necesidades de la familia. Porque vamos todos con, bueno, yo le voy a decir esto y esto, entonces vamos, hablamos, informamos, nos comunicamos, y la gente sale sin entender, sin saber y qué rumbo tomar. O sea que hay que sentarse en todas las entrevistas con la misma actitud de escucha, pregunta abierta, de dónde saben, partir de dónde saben, y desde ahí elaborar un paso más. Siempre el respeto por su hijo o hija, su nombre, si tiene nombre. A veces uno pregunta si le puso nombre y bueno, le pusieron, no le pusieron. Bueno, ahí uno se entera de muchísimas cosas, hay todo un mundo atrás del nombre que le ponen. Entonces está bueno saber qué nombre le pusieron, quién se lo puso, qué quiere decir para ellos. Bueno, y desde ese respeto hacia el hijo, también observar cómo se refieren a él, ¿no? Qué imagen de ese hijo se están formando,
tenemos que ayudarlos a tomar decisiones, decisiones desde el amor. Explicar con lenguaje adecuado y las veces que lo necesiten, ¿sí? Podemos encontrarnos con que volvemos y, bueno, un compañero dijo, ay, hablé 2 horas. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Hablé 2 horas. Le digo a Adriana, Adriana, estuve 2 horas hablando con este padre. Dice, a mí me dijo tal cosa. Y bueno, sí, en el momento enoja un poco, pero hay que saber que es así. Que ellos tienen que preguntar y tiene que ser así. Y si con alguien hace el clic justo en ese momento, es por obra de todo lo que se vino haciendo. Y entenderlo de esa manera. Y bueno, lo que a mí me gusta mucho reforzar es la gestión de los tiempos. Reconocer las fases del duelo en la que está la familia, ese duelo de hijo sano, ese proyecto de hijo, ese proyecto de vida en familia con ese hijo, el ser padre por primera vez, o primera vez con esta pareja, o bueno, muchas cosas se pierden, además de perder a un bebé a veces. Entonces, tenemos que ver en qué duelo estamos, cómo lo están viviendo, en qué fase están, y los tiempos a veces requieren, a veces el equipo tiene claro que va a adecuar el esfuerzo terapéutico porque este chico no tiene ninguna chance y lo tiene muy clarísimo. Y yo a veces hablo de esto de la gestión de tiempos, de darle un poco de tiempo a la familia a que haga el reconocimiento de esa situación también y llegar todos a buen puerto, en consenso con la familia. No es que nos vayan a dar permiso para hacer algo que no está indicado o para no reanimar si no está indicado, ¿verdad? Un niño que nace hipóxico, que se reanimó, que está con toda la batería, no necesito el permiso de los papás, hacerlos sentir como que están eligiendo entre la vida y la muerte para no reanimar. Todo lo que estoy haciendo es una reanimación para tratarlo de que sobreviva. Bueno, y para terminar, porque hoy mi idea era terminar un poquito antes, capaz que a las 17, que faltan unos minutitos, quería ver un poco si alguien se anima a comentarnos si vivió alguna de esta escena, del óbito intraútero, ¿no? Por ejemplo, Angélica, de 25 años, previamente sana, recientemente separada de su pareja, concurre a una ecografía de rutina a las 35 semanas sola. Luego de una espera de 30 minutos pasa y se diagnostica muerte fetal. Yo no sé si alguna vez vieron una ecografía de muerte fetal, pero es escalofriante. O sea, no ver vida es escalofriante. Hay un cese de la actividad cardíaca, que se ve desde las 6 a 8 semanas, y de la actividad aórtica. Ausencia de movimientos del cuerpo o extremidades. Aumento de líquido en tejido subcutáneo. Imagen de anasarca, de derrame pleural y peritoneal. Puede haber, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero la ausencia de actividad cardíaca y de movimiento, solo eso les da una imagen totalmente fría en la pantalla, muy fría. No tiene calidez, no tiene vida. Y cuando se lo dan vuelta y se lo muestran, las personas se dan cuenta. Las personas se dan cuenta que no tiene vida porque es como que a ojo lo ves y te das cuenta. Entonces, si alguien se anima, si le tocó alguna vez, ¿cómo procedería a informar esta situación? Una madre que viene ya con su problema social, pero que viene pensando que su embarazo está todo bien, y de golpe se encuentra con una muerte fetal. No sé si alguien se anima a decir algo. Pueden abrir el audio y opinar, no hay ningún problema. ¿A alguien le tocó una situación así?
Están callados. ¿Ya se quieren ir? Bueno, un poco para animarlos, porque yo entiendo que es una situación muy difícil, capaz que no todos tuvieron oportunidad. Nosotros porque trabajamos en un hospital donde vemos muchos, muchos casos y esto no es tan infrecuente como, digo, no es que haya habido un error, acá no se puede tomar como error, ¿sí? A ver si alguien puso algo en el chat. A ver. No me tocó y estoy poniéndome en situación, dice Zuli. A ver. ¿Alguien más contestó? No me doy cuenta. Bueno, bueno, a ver, Zuli, ¿qué te parece esa situación? ¿Cómo arrancarías? A veces puede haber algún síntoma que la madre sienta disminuir los movimientos fetales y pueda concurrir, se hace una ecografía y se diagnostica esta situación. Otras veces no hay, a veces la madre tiene un presentimiento sobre el resultado de su embarazo, vaya a saber uno cómo es que se comunica feto y madre, pero la verdad es que esto puede pasar. Es una situación en la que no lo espera, no tiene síntomas. Es una situación, el óbito intrauterino es una situación que mortifica mucho, hace sentir muy culpable a la mamá, como que debiera haberse dado cuenta, como que hizo algo que no debiera, como que capaz que la separación estuvo angustiada y entonces, a mí la pregunta que siempre les digo, que con Adriana el otro día comentábamos, que siempre dicen algo importante después, es ¿por qué piensa que pasó esto? ¿No? Entonces cuando uno empieza a conversar y en el medio de esa conversación uno le pregunta, ¿por qué piensa que pasó esto? Bueno, salen las respuestas, pero de tal tamaño que uno se queda, wow, ¿no? De cualquier índole, bueno, en realidad consumí, por ejemplo. Bueno, en realidad me peleé, me junté y me volví a pelear y me pegó y bueno, todo lo que se asocia al entorno de angustia y de pasarle angustia al bebé, y que capaz que generó esto, ¿no? Pero ese trastorno de la autoestima se lleva por mucho tiempo. Entonces los óbitos nosotros consideramos, sea o sea cualquier otra situación, debe ser visto por todo el equipo. ¿Ya? Y nosotros siempre decimos que queremos verlo, para ver desde nuestra óptica y poder ayudarlos y poder juntos, obviamente que salud mental también trabaja desde la óptica de trabajar la culpa, de que se pueda desculpabilizar, de que pueda afrontar esta situación y salir adelante. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar ya ahí el trabajo en conjunto y poder ir estructurando el significado que le va a dar a todo esto, más el apoyo en los trámites, toda la angustia que le viene por los trámites que tiene que hacer, el hecho de ir adelantándoselo y explicándolos y dándole las opciones, que ahora está viendo también la opción de la cremación, que antes no la teníamos, ahora después del COVID es una opción que estamos teniendo, que para muchas personas es una solución, pero bueno, por ejemplo, a veces cuando son abortos, son más chicos y quedan como abortos, el hecho de que se vaya como residuo hospitalario es en la cabeza de las mamás, puede generar mucho trastorno. Entonces,
creo que la muerte intrauterina requiere, toda muerte requiere el acompañamiento, pero acá estamos viendo a la mamá con su bebé, muerte en útero, y tenemos que saber acompañar esta situación y saber las necesidades de ella para con lo que necesita saber, ¿sí? Cómo va a ser la interrupción, por qué vía, o sea, ir paso a paso adelantándole la información para que esté tranquila, para que se sepa que se va a acompañar, para que se sepa que se va a hacer analgesia, para que no va a estar sola con todo ese dolor, porque además una cosa que caracteriza el trabajo de parto en estas situaciones es intensísimo el dolor de las contracciones. Creo que acá hay un sufrimiento que va más allá del dolor físico, porque a veces ni siquiera controlándose logra dominar el dolor y requiere la analgesia del parto, ¿no? Entonces, después viene la analgesia del parto que prolonga un poco el parto porque no sienten las contracciones, entonces alguien tiene que estar como apoyándola, diciéndole que tiene las contracciones, etcétera, etcétera. No siempre es así, pero a veces lo es y hay que estar atentos a eso y que la mamá no se sienta sola en ningún momento. Tenemos que permitirle los familiares, tenemos que permitirle la despedida cuando nazca y que los familiares que ella necesite lo vean, lo conozcan, ¿verdad? Que ella crea su propio entorno de familia. Entonces, creo que yo lo quería rescatar como un diagnóstico prenatal, que es de los peores y que se puede dar en cualquier momento del embarazo. Ponía casi a término porque todo lo que se proyectó esa madre con respecto a ese bebé, todo el apego que se elaboró, es importante tenerlo en cuenta porque también va a ser la herramienta por la cual ella va a salir adelante. Entonces hay que hacerla sentir madre en el útero, hay que hacerla sentir que lo quiso, que lo cuidó hasta el final, o sea, si bien no hubo una despedida formalmente, como decimos despedida, sino que lo tuvo, pero sí hacerle sentir que de alguna manera fue cuidado hasta el final, ¿sí? Que ella le brindó ese cuidado hasta el final. Entonces eso es importante para levantar su autoestima y empezar a trabajar desde ahí. Obviamente cada caso requerirá distintas y habrá que tener muy en cuenta los riesgos para un duelo patológico que realmente requiera especialista, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a terminar un poco más temprano hoy. Entonces, yo creo que esta frase que les escribo acá es como: recuerda que fuiste su madre, lo cuidaste, lo amaste y lo amarás por siempre. Bueno, y continuaremos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que les interese ampliar de esto, por favor me lo hacen llegar, realmente con mucho gusto, y les agradezco que hoy de tarde estén acá con nosotros. En la próxima les recomiendo, en principio vamos a tratar que sea el primer miércoles del mes que viene, pero a veces hay alguna dificultad en poder cumplir, les pido mil disculpas, y bueno, y esperemos que la doctora Botaro nos pueda agregar a todo esto, porque ella trabaja mucho con nosotros, ¿sí? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. En esta situación pienso en ese sentimiento de culpa para muchas cosas: separación de deseo de su pareja, castigo por separarse, de su creencia, castigo de Dios. Sí, realmente en todo eso tenemos que pensar, porque seguramente Zuli, eso es muy real, y la culpa... no existe culpa cuando no hay intención, ¿sí? Cuando yo voy a romper un vaso, si lo tiro al piso, tengo la culpa, lo tiré, lo rompí, pero el vaso se cae, yo no tuve la intención de que se cayera y se rompió. Bueno, es algo que sucede, pero no es algo que sea mi culpa. Y esto es algo parecido, o sea, si bien con abismos de ejemplo, ¿no?
la mamá no tiene la culpa de esto que pasó, la mayoría de las veces no hay un hecho ni nada que intervenga directamente, sí es cosas por la naturaleza, o se desprende la placenta, o el niño tiene una malformación, pero no ocurre nada en particular que la señora pueda hacer intencionalmente, ¿sí? Así que eso hay que trabajarlo porque, como yo digo, primero se entiende, después se siente. Primero hay que entenderlo de alguna manera desde el punto de vista racional, para que después el corazón diga, sí, realmente no tengo la culpa. Y eso lleva mucho tiempo a veces, ¿sí? Y es muy importante trabajarlo desde ahora, ¿tá? Bueno, dejamos por acá. Muchas gracias, la muy interesante como siempre. Bueno, me alegro que les guste, pero cualquier punto que quieran profundizar, estoy abierta a que me manden cualquier mail o para la próxima, porque vamos a volver a tocar el diagnóstico prenatal. Sí, culpa por no darse cuenta también, ¿por qué no sentí nada? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Sí? A veces hay un aborto provocado previamente y se sienten culpables porque esto es un castigo. Sí, hay mucho para hablar, y capaz que sobre este tema vamos a volver seguramente con este y otros escenarios, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, Noelia pone en relación a las situaciones que planteaba, adicción, entonces es muy importante poder deconstruir eso, exacto, desculpabilizar, no juzgar, habilitar a aquellos, después que lo pueden decir, a mí me ha pasado de todo, ¿no? En el sentido de que después que pueden comentar y que ven que el otro lo toma, no lo juzga, bueno, se sienten más en confianza, se abren al equipo, dicen muchas otras cosas, entonces nos ganamos su confianza para su bien, no para el bien nuestro, ¿sí? Bueno, seguiríamos horas con este tema, pero no es la idea hoy, así que bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo en breve, ¿sí? Mantengámonos informados de todas las actividades que va a haber, porque se viene el mes de los cuidados paliativos y vamos a estar con muchas actividades, así que estén atentos, ¿ok? Bueno, besotes.